Hola, hola mis queridos amigos de su programa Éxito Verdadero con su servidor Joseph Vargas. Me da mucho gusto aquí, diré algo sin querer. Me da mucho gusto de que estén conmigo y bueno, vamos a tener una sesión de lujo el día de hoy. Ya ven que la sesión pasada estuvimos hablando de un tema muy importante. Me da mucho gusto la aceptación que tuvo las personas. Estuvimos hablando de las emociones y la espiritualidad. Igual sí me vamos corrido. Muchas gracias, mi tremendísimo Cristian. Un saludote y apoyo aquí para todos nuestros amigos de esta gran familia que es PNLTV, que siempre nos están aquí apoyando y solucionando todo. Y bueno, amigos, emociones y espiritualidad, parte 2. Lo que nadie te habla de las emociones, y te lo digo honestamente, lo que muy poca gente conoce acerca de las emociones, que son la influencia de las emociones a nivel espiritual. ¿Qué tienen las emociones a nivel espiritual? Entonces es un tema buenísimo. Hoy vamos por la segunda parte con el favor de Dios. Ya nos aventamos la primera. Y bueno, yo les pregunté a todas las personas que si les gustaba el programa que tuvimos, que me dijeran y que les hacía la segunda parte, y muchas personas me dijeron que sí, que estaba bien, que querían la segunda parte, que les gustó mucho. Pues entonces me da muchísimo gusto que lo vayamos a hacer. Y bueno, para hablar del tema de las emociones y la espiritualidad, honestamente, no tengo ni palabras para describirlo porque va muchísimo más allá de lo que te explican cotidianamente. Para hablar de las emociones y de la espiritualidad es entenderlo desde una perspectiva de origen, para entenderlo desde una perspectiva de origen, del origen de las cosas, el origen de las emociones. ¿Por qué existen las emociones? ¿Cuándo se inventaron las emociones? Bueno, eso no te lo puedo, eso no te lo puedo contestar yo cuando se inventaron, no solamente Dios sabe, pero entender a un nivel profundo cómo sucede y cómo funciona todo. Y bueno, antes que todo, permítanme presentarme si es la primera vez que me estás acompañando. Mi nombre es Joseph Vargas, soy potenciador de prosperidad total. Te ayudo a que cualquier área de tu vida la puedas mejorar. Estudié licenciatura en nutrición, licenciatura en educación deportiva. Me siento también muy contento de ser instructor de la Escuela Superior de PNL y tener todos los grados también en programación neurolingüística, la Escuela de Marketing y Ventas. Y también soy asesor con Kabbalah, que esto viene siendo unir el cuerpo por nutrición y por entrenamiento, que es lo fundamental para hablar del cuerpo, lo que viene siendo la mente y las emociones, ¿no? Que para hablar de la mente, pues no hay nada más fuerte o más completo que la programación neurolingüística. De hecho, ahí deriva todo lo nuevo y lo actual que haya. Son derivados de la programación neurolingüística y lo que viene siendo para mí el estudio más profundo de la espiritualidad, que viene siendo la cámara. Entonces, unir cuerpo, alma y mente. Me considero, a lo que me dedico, pues es a nutrir y entrenar el cuerpo, la mente y el alma de las personas. No te puedo decir que nutrir y entrenar el espíritu de las personas, porque el espíritu yo no lo puedo entrenar. El espíritu es solamente de Dios, es algo más profundo y sería muy ególatra el pensar que yo pudiera entrenar o nutrir el espíritu, porque eso no existe. El alma tal vez sí, el alma sí, porque el alma tiene conexión más directa con el mundo, con las personas, pero pues el espíritu sí es algo un poco más profundo, más elevado. Ok, vamos a permitirle aquí, estoy aquí con una computadora nueva y pues aquí me está permitiendo la próxima vez que inicie sesión en esta sesión. Ok, bueno, excelente, ya estamos aquí. Y queridos amigos, pues me dedico actualmente a dar cursos, talleres de distintos temas, siempre tratándolos desde una perspectiva espiritual, pero desde una perspectiva en la cual puedas unir todas las áreas de tu vida, porque si algo es lo que sí yo soy un defensor acérrimo, es en ver la vida como un todo. Estudian a las secciones, no hay ningún problema. Sin embargo, también hay que entender que todo está unido, que todo está conectado y
y que es muy importante atender cada área de nuestra vida, queridos amigos. Y aquí estoy poniéndome al corriente, aquí estoy buscando PNLTV, a ver, para compartir, porque empezamos un poquito tarde, porque estaba ya averiguando de cómo y bueno, me siento muy contento también porque ya como que me está saliendo un poquito más de cabello. Mi amiga Nasa Vizcaíno, mi amigo Jesús Martínez que está por acá. Queridos amigos, hermanos, ayúdenme a compartir este video para llegar a más personas. Estamos totalmente en vivo, ya compartí yo en un lugar, ahora lo vamos a compartir en otro, en mi fanpage y en todos lados para que lleguen más personas, ¿no? Muchas gracias, mi queridísimo Jesús, que estás por acá, mi amiga Nasa también. Compartir en una página que administro, claro que sí, en mi página de Joseph Vargas. Y listo, ya se compartió, gracias a Dios. Y bueno, queridos amigos, vamos a dar inicio a este programa ya que tenemos todo listo, ya que vamos a estar aquí al pendiente de todos sus comentarios, vamos a estar también al pendiente de todo, de las preguntas que tengan también. Aquí estoy aprovechando para responder preguntas de mi libro, también mi libro que acabo de sacar recientemente. Vamos a abrir también ahora PNLTV. A ver, ¿dónde estamos? A ver, pnltv.com para estar al pendiente también de todas las conversaciones y todo lo que nos dicen nuestros queridos amigos que están conectados en la otra plataforma. Estamos transmitiendo totalmente en vivo en el único canal de desarrollo humano. Y bueno, vamos a empezar y nos vamos fuerte y nos vamos a ir sin ningún corte comercial, porque esta clase, te lo prometo, queridos amigos, te lo digo con el corazón, va a estar buenísima. La segunda parte de cómo crear el mejor año de tu vida a nivel emocional. Entonces, si no tuviste la oportunidad de ver la sesión pasada, te recomiendo que la busques. Está todo guardado en el YouTube, en la página de YouTube del doctor Edmundo Velasco. Ahí están guardadas las sesiones de tu servidor y puedes ver la sesión pasada por si no viste la primera parte de emociones y espiritualidad. Y a ver, permíteme un poquito situarme aquí donde tengo mis notas que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, es bueno entender que las emociones y los pensamientos son productos o son producidos por un estímulo interno o externo, ¿sí? Y que nos habla más que nada de las voluntades del hombre. Ojo con lo que te estoy diciendo. Emociones y pensamientos, ¿de dónde nacen? ¿Qué son? ¿Qué las alimenta? ¿Qué las guía? Las voluntades del hombre. Voluntades y deseos del hombre. Pero yo pienso una cosa intencionalmente y hay pensamientos que llegan por fuera, ¿sí? Como ondas de radio. No importa si llegan por fuera o si llegan por dentro. Cualquier pensamiento que tú tengas interno, que tú generes intencionalmente o que se generó en otro lugar y llega a tu cerebro y tú lo adoptas, no nos indica más que las voluntades, no nos habla más que acerca de tus voluntades y deseos. Voluntades y deseos que están abordadas muy a nivel inconscientes, voluntades y deseos que están escondidos, que a veces puedes reconocer o que a veces no puedes reconocer, voluntades y deseos que están por encima y que son los que gobiernan tus pensamientos y tus emociones. Espero y vayas conmigo, porque esto que te estoy diciendo está muy importante y está muy interesante. Te estoy hablando de qué está por encima de los pensamientos y las emociones, que son las voluntades del hombre. ¿Sí? Este primer punto, si entiendes y comprendes un poquito lo que te estoy diciendo, ya puedes entender más. Ya tu criterio es más elevado. Ya no lo vas a ver simplemente a nivel de pensamiento, de las emociones, sino ya te das cuenta, mis pensamientos surgen a partir de mis voluntades y de mis deseos. Tanto mis pensamientos conscientes como los pensamientos inconscientes. Tanto un pensamiento que tú estás generando o un pensamiento que se te llevó de la nada. Entonces, primer punto, queridos amigos, espero y vayas conmigo, espero y los estés cachando. Un saludote para mi amiga Irma Rueda. Mira, son amigos de Jesús, me da mucho gusto que estén aquí claro, muchísimas gracias, mi Jesús, aquí que nos recomienda siempre con toda su gente. Irma Rueda, muchas gracias aquí también por acompañarnos cuando lo veas en la repetición, porque ya aquí nos está diciendo que lo va a ver con calma en la noche. Entonces, excelente, querida amiga. Y bueno, ¿por qué se enoja la gente? ¿Por qué se entristece la gente? Hablo de las emociones de tristeza
y de enojo porque son las más clásicas y las que consideramos las más negativas. Y simple y sencillamente es porque la persona cree o no acepta algo de lo que le pasó. ¿Por qué te enojas y por qué te entristeces? Porque no aceptas algo de lo que te pasó. No hay más. Si te enojas y te entristeces es porque no aceptas algo de lo que te está pasando. Sencillo, no hay que meternos ni revolvernos ni nada porque la cosa está muy sencilla. ¿Y está bien o está mal enojarte? No está mal enojarte. Sirve el enojo a veces, todo tiene un porqué, si no el creador no hubiera inventado ni el enojo ni la tristeza, pero hay que entender que al final de cuentas simplemente es porque no estás aceptando algo. Y aceptar no significa resignarse. Pero ¿cómo voy a aceptar que me corrieron del trabajo cuando fue injustificado? Está bien, fue injustificado. No te estoy pidiendo que te resignes, pero hay que aceptar para trascender. Y bueno, vamos entrando en calor. Simple y sencillamente es porque no aceptas algo. Pueden pasar cosas mejores de las que te están pasando. Eso es lo que piensas. Y simple y sencillamente solo habla de la falta de conciencia que tenemos las personas. Tristeza y enojo no habla más que de la falta de conciencia. Y yo sé que es fuerte y no lo estoy juzgando, no lo estoy criticando, pero la realidad es que la tristeza y el enojo, que yo también me sucede a mí, soy humano, a veces no tengo la conciencia para entender muchas cosas, pero soy honesto y sé que simplemente es por la falta de conciencia que tengo. Entonces, de nuevo, aquí entendemos que el punto es trabajar más allá de las emociones. ¿Trabajar en qué? Las voluntades y los deseos. Voluntades y deseos del ser humano. Voluntades, deseo, propósito y conciencia del ser humano. Vamos a profundizar en esto. Entonces, tu enojo, o sea, la emoción cambia a través de lo que crees que pasa a tu alrededor. Muy sencillo. Estoy muy enojado porque tú crees o le estás metiendo un filtro, le estás metiendo un mapa mental a eso y por eso estás enojado. Tus emociones hay que comprender que provienen simplemente de nuestras creencias, de encasillar algo que nos está pasando como bueno o malo, y no te estoy diciendo que está bien o que está mal. Saludate para mi querida Scar, me da mucho gusto que estés aquí, Scar, porque la clase va a estar buenísima ahorita. Entonces, entiende que lo que sientes es resultado de lo que crees que está pasando. Te lo repito, entiende que lo que sientes, lo bueno, lo malo o el coraje o lo que tú sea, que justificas en ese momento, no es más que el resultado de lo que tú crees que te está pasando en ese momento. No hay más. No te estoy diciendo está bueno o está malo, pero así es indiscutiblemente siempre. Entonces, no hay que tomar jamás una acción duradera fundamentada en una emoción pasajera. La emoción va y viene, la repercusión de tus actos basados en tus emociones temporales pueden ser eternos. No tenemos control total o al 100% de lo que nos pasa o lo que nos hace la gente. Y este es un tema muy profundo para mí porque yo siempre digo y lo recalco y toda la gente dice, es que no es tu responsabilidad, es que no es tu responsabilidad, es que no es tu responsabilidad. Yo siempre le digo, sí tienes algo de responsabilidad en todo, aunque no lo entiendas. A mí no me vengas con que no tengas responsabilidad porque siempre hay un poquito de responsabilidad en todo. Muy fuerte, no nos gusta el oído, pero bueno, esa es la realidad. Y pues de alguna manera siempre tenemos influencia de lo que nos pasa. Muy por de lo contrario de lo que mucha gente piensa, que nada de lo que te pasa o te hagan o te diga otra persona es tu responsabilidad y que es solo tu responsabilidad lo que tú haces. Claro que debes de tener mayor responsabilidad de lo que tú haces, pero debes de entender que cualquier cosa que te pasa, que escuchas o que te dicen o que te hacen, de alguna manera, aunque a veces no lo entiendes, lo estás cogiendo tu alma para entender, para comprender y para elevarse. Sé que es muy fácil decirlo que hacerlo, pero te prometo que sí lo es. Y no encuentro otra razón para que pasen las cosas. No creo que nada sea casualidad. La realidad es que no es al 100% así la cosa. Y esa creencia parcial te puede llevar al egoísmo. ¿Qué te puede llevar al egoísmo? Al egoísmo te puede llegar el creer que no tienes responsabilidad. Es que yo solamente soy responsable de mis actos y de mis emociones y de mis pensamientos, no de lo que pasa a lo otro.
hay cierta responsabilidad. No hay culpa, pero sí hay un poquito de responsabilidad. Un saludo para mi amiga, Eugenia, me da mucho gusto, mi amiga Eugenia, que tuvimos una llamadita hace días. Entonces, amigos, estamos fuertes, estamos entrando de una manera muy confrontativa, pero porque me interesa que veamos un poquito más allá. Me interesa que dejemos el papel de victimismo y que seas el propio responsable de tu vida. Y bueno, el único lugar donde vas a tener responsabilidad al 100% de lo que pasa es en tu cerebro y en tu corazón. Es en lo que piensas y en lo que sientes. Aunque a veces pareciera que es incontrolable sentir algo. Si sabes trabajar en el campo de la batalla, que es la conciencia, ¿sí? Yo te lo dije, ok, en lo que te dicen o en lo que te hace la otra gente, no tienes una responsabilidad total, sería imposible. De lo único que tú tienes 100% de responsabilidad es de lo que tú piensas y de lo que tú eliges. Y tal vez muchas veces hasta eso se puede poner en tela de juicio, pero sí podemos decir que tú tienes responsabilidad de lo que eliges seguir sintiendo, de lo que eliges seguir pensando. Tal vez algunos pensamientos, algunas emociones que provienen de tus voluntades ocultas que a veces no logras entender, pues tú no las eliges conscientemente, sino que la eligió tu parte inconsciente, pero sin embargo es muy importante que entiendas y que comprendas, sí, que tú eliges si van a continuar ahí o si no van a continuar. Y yo sé que a veces no es tan fácil erradicar algunos pensamientos o algunas emociones que nos están siguiendo, pero vamos a profundizar un poquito más. La única manera de ganar esa batalla que tiene el amor y el odio, o que tiene el amor y el temor, mejor dicho, ¿no? Porque amor y temor es lo contrario, amor es temor, no es odio, muchas veces pensamos que es el odio. La única manera de ganar la batalla de tus emociones y de cambiarlas es a nivel de la conciencia. Sobre lo que piensas que está sucediendo, ¿sí? Eso es cambiar la creencia de lo que piensas. Entonces, nada ni nadie te puede hacer daño. Que todo lo que te hace daño depende de ti. Imagínate pensar así, imagínate que tú tuvieras una creencia en la cual esté muy arraigada en tu psique, en tu cerebro, en tu corazón, en todo tu cuerpo, en todo tu ADN, que estuvieras consciente que nada ni nadie te puede hacer daño si tú no lo permites. Imagínate qué sería de verdad tu vida si tú estuvieras consciente de esto. ¿Cómo vivirías tú? Todo el problema que tiene el ser humano es que no cree esto. Todo el problema es que a nivel inconsciente creemos que alguien más nos puede hacer daño. Pero si al final de cuentas las emociones están gobernadas por nuestras creencias y lo que más le hace daño al ser humano o las emociones que más les hacen daño al ser humano son por las que siente o cree o piensa que le hacen otras personas, entonces ¿por qué no cambiar desde el raíz? ¿Sí? La creencia principal. Y la creencia principal es saber y entender que nadie te puede hacer daño. Imagínate cómo puedes vivir. Imagínate cómo sería tu vida. Si de verdad tuvieras la conciencia para esto, si de verdad a nivel consciente y a nivel inconsciente tuvieras guardado todo el problema o la gran mayoría de todos los problemas provienen de la creencia falsa de pensar que otra persona externa a ti te puede lastimar y te puede hacer sufrir. De ahí viene toda la bronca. Seas consciente o no seas consciente, de ahí viene toda la bronca. Si te vas a poner a trabajar con PNL, con un psicólogo, con quien sea, te vas a dar cuenta que es porque tú piensas o crees que otra persona tiene influencia de hacerte daño. Y bueno, y nadie me está negando, no lo puedo negar, yo quién puedo ser para negar que otras personas no tengan alguna influencia ante ti. Podría ser que sí, pero hay que entender que la gente solamente nos puede hacer daños si nosotros le permitimos. Y que el 99% de las veces ese daño que nos están haciendo es porque nosotros lo estamos permitiendo. Si no es por decir el 100, es que no me gusta ser muy fatalista o totalista y decir 100%, ¿no? Porque, bueno, siempre tenemos que dejar abiertas opciones porque en la viña del Señor, en el campo de aquí del Creador, en el mundo, pues existe de todo. Y
Ahora, date cuenta, sí, pero hay que darnos cuenta también, queridos amigos, que la gente no te puede lastimar más que lo que tú permites que te lastime. Y que tal vez una persona sí te pueda provocar un poquito de dolor. No lo puedo dudar. Papá o mamá nos provocó dolor a nivel inconsciente, por así decirlo. Pero lo que me interesa, un saludo para todos los amigos que están aquí conmigo, pero lo que me interesa es que te des cuenta que todo parte de esa creencia errónea de pensar que otra persona te puede hacer daño. Entonces, date cuenta, ¿cómo te levantarías todos los días de tu vida si tú te dieras cuenta y fueras consciente que nadie te puede hacer daño? Imagínate, voy a vivir todos los días de mi vida siendo consciente que nadie me puede hacer daño más que yo mismo. Y yo conozco muchos, incluso algunos políticos que nadie los entiende. Hay uno, no quiero mencionar el nombre, que vive sin guardaespaldas y sin guaruras y sin nada, y que y es muy conocido a nivel nivel pues nacional, pero no tiene miedo. Él piensa que nadie le puede hacer daño. Entonces, el nivel de conciencia que esto puede llevarnos. Entonces, imagínate despertar un día sabiendo, pensando, creyendo y actuando, pero sobre todo siendo consciente que todo lo que te pasa exactamente es lo que requiere tu alma para poder evolucionar. Aunque no todo lo entiendas al 100%, ¿cómo crees que sería la mayoría de tus emociones? ¿O crees que tus emociones fueran tan drásticas y tan fatalistas como son a veces? Si para todo lo que te pasa tú dijeras, ok, no comprendo, no lo entiendo, pero es exactamente por lo que mi alma tiene que pasar y lo acepto para poderlo trascender. Me pasó 2 veces, misma mentalidad, ¿sí? Entonces, hay que ver, porque estamos hablando exclusivamente de las emociones, la dualidad y la unidad que existe entre la parte intelectual y la parte emocional. Y ahorita nos vamos a meter más a profundidad con esto. Y hay que entender sobre todo, porque cuando estamos hablando de conciencia, estamos hablando de entendimiento, de conocimiento que se lleva al siguiente nivel. Hay que entender que cada uno de nosotros tiene una tendencia y cada tendencia tiene riesgos y tiene rasgos. ¿A qué me refiero? Si eres una persona, ahorita lo voy a hablar un poquito más, si eres una persona con tendencia más hacia las emociones o más a la parte de agua, también se le conoce con los 4 elementos, tienes más prevalencia por las emociones que por el intelecto, hay una tendencia más a comportarse como víctima. Y muchas veces, no siempre, el intelectual es el victimario. Son roles que tenemos, que al final de cuentas el victimario termina siendo víctima y la víctima termina siendo victimario, pero si nos ponemos a buscar un poquito más concreto, un poco más concreto, el rol, el que se deja actuar mucho por sus emociones casi siempre se comporta como víctima. Cuando no está trabajado, claro, la parte de las emociones, porque la parte de las emociones no es mala. Y aquel que no tiene dominado o no sabe o no ha trabajado o no ha pulido o no ha refinado la parte intelectual se comporta como victimario. Entonces ahí te puedes buscar un poquito a ver qué está pasando. Mucha gente lo dice sangre caliente al que es muy emocional, sangre fría también al que es muy intelectual. Claro que todos tenemos cierta tendencia a una o la otra. Y detrás de una emoción, entiende que siempre hay una creencia, una conciencia. Y eso es lo que me interesa que logres comprender cuando se está hablando de las emociones. Siempre hay que trabajar en todos los niveles, pero hay que darle énfasis al nivel superior. ¿Sí? Ejemplo, una persona que dice mucho lo mismo. Ahí te va, este ejemplo está muy bueno. No sé, tú tienes empleados y dices 20 veces que hagan algo, o a una persona le das 20 veces la instrucción. Y nomás hay de 3 alternativas. O las 20 veces no lo dijiste bien, ¿sí? O no eres congruente con lo que estás diciendo, con lo que estás haciendo en algún área de tu vida, van dos. O simplemente necesitas cambiar a la persona que te está pasando. Solamente hay esas tres opciones. Entonces, la mayoría de las veces, si eres un poquito más emocional, vas a darte cuenta y vas a echarle la culpa a que la persona no te está poniendo atención.
¿no? Vas a vivir como víctima. Y cuando piensas mucho, sí, tal vez te puedes tú ser un victimario de ti mismo y sentirte culpante y culparte a ti mismo porque no estás diciendo bien las cosas. Son ligeros ejemplos. Entonces, la solución a las emociones negativas es una receta muy simple y muy sencilla que nos han compartido los sabios a lo largo de la historia, la Madre Teresa de Calcuta, Jesús, Moisés y todos los grandes sabios de la historia, que es simplemente cuando tú tengas una emoción negativa, es salir de ti mismo y ayudar y compartir. Estoy triste, estoy enojado, estoy deprimido, estoy malhumorado, tengo ira. Salte de ti mismo y ayuda. Y no hay falla. Yo no creía que fuera tan fácil la solución, pero te lo garantizo que lo he probado y no hay otra. Entonces ya te estoy dando una herramienta para cómo controlar las emociones negativas. La emoción cambia con conciencia. Las emociones no cambian suprimiendo las emociones, no cambian quitándolas, no cambian erradicándolas como si fuera algo malo o como si fuera algo malo. Hay que entender que las emociones negativas no son algo malo, que simplemente hay que trascenderlas con conciencia. Y el 99% de la gente, o 98%, no sabría decirte, viven siendo víctimas de sus emociones y ni siquiera se dan cuenta de sus emociones. Entonces, hay una metáfora cabalística muy buena que se dice que a un señor de 75 años que llevaba acarreando agua, que estaba acarreando agua, ¿no? Que toda su vida tenía acarreando agua. Y decía el señor, yo estaba enojado, yo estaba cansado, decía, me siento muy infeliz porque tengo 75 aguas y tengo que estar acarreando el agua de un lugar a otro. Estoy cansado, no merezco esta vida. Y al año siguiente, el señor cumplió 76 años, bueno, pasó un año, ya fueron y lo vieron, y vieron que él estaba muy feliz porque tenía 76 años y podía acarrear agua, aún a pesar de esa edad. Entonces, al final de cuentas, hay que darnos cuenta que todo depende de la conciencia con lo que la veas. Dale como la persona, a veces se hizo más grande, pasó un año y simplemente cambió su conciencia. Y es lo mismo de lo que nos está pasando. Yo no te estoy diciendo que veas que todo lo que te pasa es feliz. Ahorita te lo voy a explicar un poquito más. Muchas veces el problema no es que cambies las emociones de negativo a positiva. Yo siempre les digo, a mí ni siquiera me interesa eso. Cambiar de positiva a negativa, la magia. Qué bueno, está bien. Pero algunas veces cuando hay gente que está bien atorada, que viene, o sea, porque hay personas que sí se batallan mucho, que no es tan fácil cambiar las cosas, y otras que sí son un poquito más fácil. Simplemente lo que les pido es que dejen abierta la puerta para creer algo más acerca de lo que les está pasando. Ok, no te pido que cambies, no te pido que pienses positivo, simplemente deja la puerta abierta para que puedas creer algo diferente de lo que tú estás pasando. No lo aceptes, pero créelo, inicia, deja la puerta abierta. Y muchas veces este es el primer paso. Entonces, el detalle es que vivimos poniéndonos nosotros mismos y poniéndole a todo lo que nos sucede etiquetas. Etiquetas considerando si es bueno o si es malo lo que nos pasó, si es cómodo, o si es incómodo, si te sientes bien o si te sientes mal. Así pasamos la mayoría de las veces, poniendo etiquetas a todo. ¿Sí? Y bueno, si al final de cuentas te la llevas poniendo etiquetas a todo, porque así vivimos, el ser humano vivimos poniendo etiquetas a todo y cada una de las cosas que nos suceden. Si al final de cuentas vivimos poniendo etiquetas a todo, pues mínimamente hay que ponerle etiquetas a todo, hay que ponerle las etiquetas que nos convienen, no hay que ponerle etiquetas baratas a lo que nos sucede. Entonces esto también grábalo. Al final de cuentas lo que tú me digas que hiciste o que viste o que pensaste o que creíste es porque le pusiste alguna etiqueta. Bueno, pues te pase lo que te pase, utiliza las etiquetas que más te convienen. ¿Sale? Entonces, tu enojo, o sea, la emoción cambia a través de lo que crees que pasó a tu alrededor. Como bien te lo dije, tus emociones provienen de tus creencias. ¿Y de dónde provienen las emociones, las creencias, los pensamientos de las voluntades del ser humano? Voluntades y deseos. ¿Sí? Entiende que lo que sientes es simplemente un resultado de lo que crees que te está pasando.
Muy fácil de decir. Yo sé que a veces la película que estamos viviendo es tan complicada, o la película en la que estamos viviendo pues es tan, pareciera tan real, pero al final de cuentas se trata de eso. Entonces, no tenemos control al 100% de lo que nos pasa o lo que le pasa a las personas, pero sí hay que darnos cuenta que al final de todo nosotros elegimos. Nosotros elegimos cómo vamos a hacer las cosas, nosotros elegimos cómo vamos a vivir. Y bueno, como te estaba platicando, ya está comprobado científicamente que la conciencia del espectador es la que crea la realidad. Y nosotros creemos que reaccionamos acerca de la realidad que nos está pasando. Ah, es que reaccioné porque la realidad es que me está pasando esto y esto otro. Y la realidad es que es totalmente lo contrario. Que a como tú reaccionas, esa es la realidad que se está creando. Eso lo dijeron los cabalistas hace miles y miles de años, últimamente lo ha comprobado la física cuántica, pero medita en esto que te estoy platicando ahorita, medita en esto que te estoy diciendo el día de esto. Y bueno, si me pueden decir quiénes, muchas gracias, compartido 5 veces, muchas gracias. ¿Quiénes están por acá para saber, para saludarlos? A todos los que estén por acá, mis queridos amigos, porque me meto muy profundo, pero me gusta también saber quiénes están aquí conmigo. Mi amiga Scarlett ya la saludé ahorita. Entonces, quisiera que no me hubiera pasado esto, que no me hubieran hecho esto. Yo sé que a veces eso es lo que queremos, yo también, todos. Sin embargo, hay que entender que es perfectamente lo que necesito y está bien. Y yo sé que es difícil, pero para eso es el trabajo espiritual, ese es el trabajo de conciencia, ese es el trabajo más difícil. Hablar de otras cosas es fácil. Hablar de conciencia y trabajar la conciencia, bueno, hablar de conciencia también es fácil, pero trabajar la conciencia no es tan fácil. Entonces, queridos amigos, el detalle es que vivimos poniéndole etiquetas a todo. El detalle es que o me siento bien o me siento mal, o me levanté de buenas o me levanté de malas, o es que no me sentí tan bien, es que no me dijo esto, es que sí me dijo esto, es que gané más dinero, es que gané más dinero. Y dejamos que todo eso nos influencia a nosotros en lugar de nosotros influenciar eso conscientemente. Y como te dije, la conciencia con la que ves las cosas, la conciencia con la que sientes, con la que piensas, con la que hablas, sea una conciencia altruista o sea una conciencia egoísta, es la que crea tu realidad. Vamos más allá de las emociones, ¿sí? Y como te dije, yo sé que hay muchas cosas. Quisiera que no me estuviera pasando esto. Quisiera que las cosas fueran diferentes. Pero es necesario entender que es perfecto y que es exactamente lo que tú necesitas y que está bien, ¿sí? Y bueno, cada vez que te pase algo que te haga sentir mal o te dé o te provoque alguna emoción negativa, pregúntate por qué te molesta tanto. Revisa cuál es el paradigma, cuál es el pensamiento que hay detrás de esa emoción, porque hay que entender que las emociones simplemente son un resultado. ¿Sí? Y bueno, como te lo acabo de decir, ya está demostrado científicamente que tu conciencia, tu percepción y tus creencias crean tu realidad. Te lo repito, yo sé que mucha gente ha hablado mucho de esto, pero yo te lo trato de explicar y de hablar con todo el corazón y con mis vivencias para que te des cuenta que sí se puede cambiar un poquito, que yo no estoy diciendo que sea fácil o difícil, pero que te digo que sí se puede. ¿Sí? Y vámonos a profundizar un poquito con la emoción. Hay algo que me encanta y es algo con lo que debo de terminar, pero te lo voy a adelantar. Te lo voy a adelantar porque vale oro para mí. Y te lo voy a adelantar porque tiene que ver con las creencias superiores. El bien o tus emociones positivas tienen que subyugar totalmente a tus emociones negativas hasta hacerlas servir al bien. ¡Wow! Y esto merece otra clase, ¿eh? O sea que al final de todo ni siquiera se trata de eliminar o de quitar las emociones negativas, sino que tu parte positiva logre subyugar o logre
o logre de alguna manera someter a la parte negativa para hacerla servir al bien. Estoy triste, pero mis ganas de dar son más grandes que a pesar de mi tristeza, voy a hacer lo que tengo que hacer. Mi parte positiva está por encima de mi parte negativa y la estoy haciendo servir al bien. Tengo pensamientos negativos que no me gustan, pero voy a utilizar mis pensamientos positivos para cambiar la interpretación de esos pensamientos negativos. Entonces, me interesa que te des cuenta que al final de todo, desde mi humilde punto de vista, no se trata de quitar el mal, no se trata de quitar los pensamientos negativos. Las emociones negativas, claro que entre menos las puedas tener, pues muchísimo mejor, pero hay que entenderlas y hacerlas servir al bien. Y yo sé que esto requiere de profundidad, pero es también lo que tú tienes que estudiar. Entonces, emoción es un estado que experimentamos, es una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañado de cambios orgánicos de origen innato, influenciados por la experiencia. Por eso es que nos impacta. Y hay una palabra en la Cábala muy importante que se llama Shlemut, que significa estar completos o integrados emocionalmente. Y que el Shlemut es cuando tú estás íntegro, cuando tú estás completo. Y se refiere a integrar mi mundo interno, el mundo externo y sus reacciones, el medio ambiente, no estoy hablando de personas, van dos. Integrar también el mundo de las personas. Sí, estos 3 puntos. Yo internamente, el universo, lo que sucede, el clima espiritual, lo que yo llamo, y también lo que llamo a la persona. Entonces, integrar estos 3. Integrar tú, lo que está a tu alrededor, y las personas que están a tu alrededor y el universo que te rodea. Entonces, pero yo sé que ahorita en este mundo es difícil, es muy difícil enfocarnos, es casi imposible focalizarnos en todo esto. Entonces, hay que entender que solo al conocer las emociones propias nos van a llegar y nos van a llevar a entender las emociones de los demás. Que si no logras primero desarrollar una empatía por ti mismo, por tus emociones, por tu sentir, sea bueno o malo, no lo vas a poder hacer en otras personas y no vas a poder ponerte en los zapatos de otras personas. Y eso es el parteaguas de las emociones. Entonces, hay que comprender que la empatía cognitiva es el resultado de una persona que tiene empatía con ella misma. Y esta empatía nos permite asumir la perspectiva de otras personas, entender el estado mental de otras personas y gestionar nuestro estado mental y nuestras emociones mientras valoramos la de la otra persona. Y hay que ver, bueno, la raíz de la palabra emoción, ¿no? La raíz de la palabra emoción, que etimológicamente viene del latín emotio, que significa movimiento e impulso. Todo aquello que te mueve hacia. Sí, todo aquello que te mueve hacia. Ese es el significado de emoción. Las emociones se han descrito como respuestas discretas y coherentes a eventos internos o externos que tienen un significado particular para el organismo. Es decir, que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo. Sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas o nos alejan. Eso es lo que hace una emoción. Acercarte o alejarte, acercarte o alejarte. Es igual que los pensamientos. O te acercan o te alejan a las personas, o te acercan o te alejan al propósito de tu alma. Y ese es el meollo de las emociones también. Entonces, estos estímulos que desencadenan las emociones pueden ser internos o externos, como ya te lo dije. Por ejemplo, un recuerdo de un suceso agradable sería una situación interna que desencadenaría una emoción positiva, pero también si te pasa, otra persona llega y te hace un regalo, pues también desencadena una situación positiva. Entonces, las emociones pueden considerarse como la reacción inmediata del ser vivo a una situación que le es favorable o desfavorable. Es inmediata en el sentido de que está condensada y, por así decirlo, resumida en su tonalidad sentimental,
placentera o dolorosa. Placer y dolor ya lo sabemos, lo cual basta para poner una alarma en el ser vivo y disponer para afrontar las situaciones con los medios a su alcance, ya sea que elija correr o ya sea confrontar. Las emociones no solo nos hacen sentir algo, sino que nos empujan a hacer o no hacer algo. Las emociones no ocupan un lugar físico, sino que abarcan el mundo emocional del hombre, siendo generalmente su influencia más poderosa que la realidad material. Eso lo dice un gran cabalista. La voluntad y el deseo son la fuerza interior que mueve al hombre. Entender esto es tener conciencia de nosotros mismos, ya que nuestra voluntad es nuestro destino. Ve cómo la voluntad está por encima del pensamiento y las emociones. ¿Eh? La emoción y el pensamiento son poderosas herramientas, poderosos instrumentos a través de los cuales el hombre se conecta con la realidad. Aunque no debemos olvidar que son tan solo medidas para lograr materializar nuestra voluntad y nuestro deseo. Voluntad y deseo que te ayuda o que no te ayuda es lo que te da los pensamientos y las emociones que tienes. Espero que vayas conmigo, espero que lo vayas recapacitando. Yo sé que a veces nos metemos a profundizar, pero es la única manera en la cual creo que se puede comprender o se puede entender un poquito más. Y bueno, entonces, queridos amigos, eh, las emociones no solo nos hacen sentir algo, sino que nos empujan a hacer algo. Y como ya te dije, la voluntad y el deseo son la fuerza interior que mueve al hombre. Entender esto es tener conciencia de nosotros mismos, ya que nuestra voluntad es nuestro destino. Esa frase me gustaría que no se te olvidara, me gustaría que veas por encima de los pensamientos y de las emociones. Y nuestras actitudes surgen, de lo que podemos hablar, ¿de dónde surgen las actitudes del hombre? Una buena actitud, una mala actitud, ¿de dónde surge? Surge de la fusión entre el intelecto y entre la emoción. Una actitud surge desde la fusión de estos. Antes de que podamos comenzar a aprender a solucionar efectivamente los problemas, debemos comprender que en última instancia es el intelecto el que debe adoptar las decisiones, no son las emociones, es el intelecto. ¿Sí? Porque solo el intelecto puede prever las consecuencias posibles de un determinado curso de una acción. Las emociones no pueden prever, sí, el curso de las cosas, entonces lo que te estoy diciendo es algo fuerte también. La emoción solo entiende del presente. El intelecto no, el intelecto puede entender del pasado y del futuro. La emoción simplemente entiende del presente. ¿Sí? El intelecto debe considerar la realidad emocional de la persona siempre, porque por algo están las emociones también. No es subyugar las emociones. Se tiene que tomar en cuenta. Pero la decisión en sí misma pertenece al campo intelectual y hay que darle ese lugar, porque muy por encima de eso no razonamos o no pensamos y ponemos por encima las emociones. Es que sentí esto, es que sentí esto otro. Y qué padre, hay que tomarlas en cuenta, como que como te lo dije, el intelecto tiene que tomar en cuenta las emociones para tomar decisiones o razonamientos sabios. Porque también tomar decisiones sin ponernos a prestar en cuenta lo que estamos sintiendo, pues puede también ser peligroso o no podemos estarnos dando cuenta en algo o posiblemente podemos estar pisoteándonos a nosotros mismos. Entonces, recordemos la definición de intelectualizar, porque el hombre debe tener conciencia de los objetivos que lo conducen en cada uno de sus actos. ¿Sí? Un gran cabalista que se llamó Rabbi Yehuda Ashlag, en su introducción a un libro, al libro más famoso de la Cábala, que es el Zohar, nos explica que la voluntad se encuentra por encima del pensamiento, por eso la voluntad es tan mística, la voluntad a veces no se entiende, la voluntad a veces no se comprende. Es decir, que cuando el hombre piensa, no hace más que articular y darle forma mental y emocional a su voluntad y a sus deseos. Entonces, ve qué gran aporte que nos hizo este cabalista. Sí, te lo repito, la voluntad se encuentra por encima del pensamiento. Entonces, cuando el hombre está pensando, está sintiendo, lo único que está haciendo es articular y dándole forma a su voluntad.
Sí, porque la voluntad se dice que está más arriba, es el nivel superior, y un nivel un poquito más inferior está el pensamiento. Entonces, le está dando forma o se está articulando lo que está hasta arriba. Y bueno, en la mayoría de las definiciones de las emociones, queridos amigos, pues podemos encontrar 4 elementos para poder llamarla emoción, ¿sí? Para poder llamar emoción, se necesita un estímulo que provoque una reacción. ¿Cuáles son los parámetros para que pueda surgir una emoción, un estímulo que produzca una reacción? Y esto produce una experiencia consciente con un tono positivo o negativo de la emoción que sentimos. Entonces, casi siempre la emoción, mm, me gustaría poderte decir, pero no te puedo mentir, no sé si habrá emociones neutrales, probablemente sí, sí las debe de haber, pero casi siempre las emociones tienen tendencia hacia tomar una connotación o una interpretación como positivo o negativo. Sí, luego se genera un estado de activación fisiológica en el organismo a partir del sistema neuroendocrino, lo que significa que las emociones tienen un sustrato físico. Ya se sabe, está descubierto, qué triste, qué feliz, que la dopamina, que la adrenalina, que la noradrenalina, que todo eso tiene alguna influencia y nos hace sentir algo. ¿Sí? Por otra parte, el sentimiento es el resultado de las emociones, los estímulos emotivos adecuadamente sostenidos en el tiempo. Pueden hacer nacer al sentimiento. Así los sentimientos pueden definirse básicamente como la expresión cognitiva, o sea, mental, de las emociones, lo que incluye la idea de darse cuenta de las emociones que experimenta. ¿Sí? Entonces ya sabemos, ya comprendimos también que un sentimiento pues es la interpretación que le estamos dando o la expresión más cognitiva de las emociones. Es importante aclarar que las emociones se distinguen también de otros impulsos emocionales. Es diferente una emoción a otros impulsos emocionales. ¿A qué me refiero? El hambre, el hambre o sed. Sí, son diferentes. Por ejemplo, la diferencia es que las emociones se despliegan con una mayor flexibilidad y tienen un rango mucho más amplio de objetivos. El hambre está relacionado casi exclusivamente con la falta y necesidad de alimento, mientras que la ira puede tener una gama muchísimo más amplia, sí, de una gran variedad de situaciones diferentes. Entonces, queridos amigos, es importante entender que hay solamente 2 emociones básicas y esto yo lo acabo de lograr profundizar, por eso te lo voy a compartir porque está muy interesante. Hay 2 emociones básicas y las 2 emociones básicas son la alegría y el miedo. Yo pensaba, fíjate, que la felicidad estaba por encima de la alegría, que iba a ser más fácil encontrar en los lugares, identificar a la felicidad como una emoción más predominante de la alegría, porque es más fácil que digamos ser feliz a ser alegre, pero las emociones primarias que tiene el ser humano, las 2 primarias, es la alegría y el miedo. Qué importante y qué interesante, porque muchos de los sabios, sí, eso te lo digo actualmente, las investigaciones, todo lo que hay actualmente, pero muchos de los sabios les prestaban más atención a ser alegre. Simha que se traduce como alegría en hebreo, Simha Torah, hay un día que es la alegría de la Torah. Pero jamás escuchaba la felicidad y estaba por encima de la alegría. Entonces, hay que entender, y se dice que la mayoría, hay 6 emociones básicas, no la recuerdo ahorita en este momento, pero que todas las emociones son producto y son mezcla de las 6 emociones primarias, pero sobre todo, hay que entender y hay que comprender que las primarias es la alegría y es también el miedo. Entonces, queridos amigos, lo que me interesa ahorita ya como un pequeño resumen que tenemos de los últimos 2 minutos que nos quedan, ¿sí? Es que para crear el mejor año de tu vida a nivel emocional, es muy importante, el resumen que tenemos de las 2 sesiones es muy importante que entiendas que las emociones simplemente son un resultado de algo. Que si tú quieres trabajar al nivel de las emociones, está bien, está muy padre y posiblemente te pueda traer cambios, pero que es más importante empezarlos a trabajar al nivel superior, al nivel de la conciencia, a nivel superior.
Y me gustaría también, antes de terminar, antes de concluir este tema, ¿sí? Que seas consciente y logres detectar cada vez que tengas una emoción, el no enfrascarte en ella y que logres tratar de observarla. Que por más persistente que pudiera ser la película, por más persistente que pudiera ser la situación, por más fuerte que pudiera ser todo lo que te sucede, como te lo dije también casi al inicio de la sesión, si al final de cuentas todos son creencias y todos son etiquetas, por lo menos utiliza las creencias y las etiquetas que más te convengan. Y una de las etiquetas que más nos convienen es el saber y el comprender que nada ni nadie nos puede hacer daño si nosotros no se lo permitimos. Pero de verdad vivir de esta manera, pero de verdad ser conscientes de estas palabras, pero de verdad levantarte y saber, este día nadie me puede fregar la vida más que yo mismo. Entonces, dale, me voy a poner a actuar de esta manera. Y bueno, queridos amigos, espero que te haya gustado esta saga de programas que hemos tenido. Hoy concluimos con la última sesión ya de Crea el mejor año de tu vida, que fueron sesiones de coaching, fueron alrededor de 6 sesiones de coaching que hemos tenido. Sácale provecho, disfrútalas y nos vemos el próximo martes a las 12 horas de la Ciudad de México, como todos los días. Y si es la primera vez que me estás viendo, búscame en mi fanpage. Te mando un fuerte abrazo y bendiciones.